Hola, hola, ¿cómo estamos por ahí? Hola a todos. Bueno, pues vamos a dar inicio al programa de Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre, que es un programa de información y orientación que ya tenemos años dando información y orientación sobre asuntos migratorios y asuntos legales en México. Pues de verdad, mi raza, ha sido una labor titánica la que yo me he tenido que aventar, y es por la simple y sencilla razón de que yo soy inmigrante, de que soy abogado en México, de que me ha pasado vivir tantas cosas, que yo sí voy por una inmigración legal, digna y ordenada, que es a lo que me he venido dedicando los últimos 27, 28 años de mi vida. De verdad, 24 horas al día. O sea, para estar hablando lo que estoy hablando es porque tengo el conocimiento, tengo la práctica, he hecho una y mil cosas que ustedes no se pueden imaginar por buscar una inmigración legal, digna y ordenada. Lo que me trae a mí el tema es de que si nosotros como inmigrantes supiéramos cómo hacer las cosas, ténganlo por seguro que no andábamos arriesgando la vida, arriesgando la familia, arriesgando el patrimonio. Pues bueno, vamos a iniciar. Hoy tenemos unos temas muy interesantes, que son la suspensión de la inmigración legal a Estados Unidos. ¿A quién le afecta? La suspensión de la inmigración legal a Estados Unidos, ¿a quién le afecta? Gracias a todos por estar ahí. Eric Harriet, Virginia Ortiz, Marcela Martínez de Buen Día. Gracias por compartir el video para que muchas personas estén informadas, estén orientadas, sepan qué hacer, sepan qué no hacer, qué les conviene, qué no les conviene. Yo de verdad que me queda súper claro que debemos de informar, orientar y transmitir el conocimiento. Yo he dejado de trabajar estos últimos 2 años cobrando o haciendo alguna situación. ¿Por qué? Porque mi movimiento es transparente, mi movimiento es patriota, más que patriota, si ustedes lo vieran. Ya les he enseñado una y mil veces cómo vivo, la dificultad que tengo para pagar las cosas que tengo que pagar, y sin embargo yo nunca voy a vender mi paz, mi tranquilidad, mi estabilidad por alguna situación. Bueno, el tema de hoy es importante porque todo mundo habla de discriminación. Hablan de discriminación, dicen que somos discriminados, dicen que Donald Trump discrimina, dicen que los estadounidenses discriminan. Y de verdad que ayer yo vi una situación muy grave y la vengo viendo desde hace años. ¿Quiénes son las personas que más discriminan en el planeta? Los mexicanos, porque discriminan a la misma raza. Alicia Romero, gracias. Discriminan a la misma raza. Un mexicano en México discrimina a un mexicano en el exterior. Un mexicano en México discrimina a un indígena. Un mexicano en México discrimina a una persona de color. Un mexicano en México discrimina a su mismo compañero. Un mexicano en México discrimina a un profesional que ha salido a otros países, que conoce mucho más de otros países, que sabe un poquito más de los demás. Lo discriminan y si se puede lo matan. ¿Por qué? Porque en México está prohibido pensar. Entonces, ahora que viene esta situación tan grave, las palabras en México, y se los digo como mexicana, porque sí es cierto, o sea, a ti te enseñan desde chiquito en México, pues que no estás acostumbrado a ver gente de color, negros. No estás acostumbrado a verlos, los ves y ya te quedas así, ¿no? Pero ahora México se tiene que actualizar, México se tiene que meter las palabras que no se metía en la cabeza. En México no se acostumbra mucho a leer, en México no se acostumbra mucho a investigar, en México no se acostumbra a ir a otros países e invertir tu dinero y saber y venir y traer la información. No, en México
Un mexicano sale a Estados Unidos, a Europa, a Asia, a África, hace sus maestrías, hace sus doctorados y el billete por delante. Y Berta Aguirre no. Berta Aguirre ahora en Estados Unidos, en México, Centroamérica y Sudamérica, en Europa, y yo lo he hecho por conocer, por saber, por transmitir, por informar, más que otra cosa. Si analizan todos mis programas, yo no anuncio ni oficina de inmigración, no anuncio esto, ¿por qué? Porque se me va en informarles, en orientarles. Por ejemplo, eso de la discriminación, de verdad que en México es fatal, fatal. Discriminaron a la Malinche, discriminaron a los españoles, ahora hasta perdón les piden a los españoles, discriminaron a todos los mexicanos que hemos salido a otros países, unos por obligación, otros por necesidad, a otros porque se les da la gana y a otros porque nos obligan a emigrar, porque si no te quedas con la familia, se acaba la familia. Entonces, son diferentes motivos los que invitan a los emigrantes, no solamente mexicanos, sino a cualquier inmigrante, lo que lo invita a salir a otro país es por buscar una situación mejor, por estar mejor o por estar con la familia. Por eso, a mí me afectó muchísimo haber emigrado y ya siendo abogada, ya teniendo una profesión establecida en México, tener que emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica para reunirme con mi esposo y mis hijos. Entonces me ha costado mucho, pero como profesional me puso en la labor y en la misión de informar y orientar para que no pierda la vida las personas, para que estén informados, orientados. Una emigración legal, digna y ordenada es válida, donde quiera es válida esa emigración. Entonces, por eso son los temas que encuentran aquí en el programa de Hablando Claro con su servidora Berta Aguirre. Por ejemplo, ¿cómo emigrar? O sea, hay una duda grandísima, ¿cómo emigrar? Pues lo primero y lo que se ha establecido en México es córrele al gabacho y vámonos a pero ni siquiera saben qué es una residencia, no sabíamos, yo me tuve que educar, no sabíamos qué es una residencia, qué es una ciudadanía, qué es un permiso de trabajo, cuántas formas hay para emigrar a Estados Unidos. Entonces, todo eso yo me he dado a la labor en informar, orientar qué es una visa, qué es una residencia, qué es un permiso de trabajo, qué es una ciudadanía, qué es una doble nacionalidad, cómo puedes pedir un perdón, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, aquí lo interesante es informar lo básico. Allá que se peleen todo el mundo, y aquí vamos a hablar de soluciones. A mí me gusta hablar de soluciones. Por ejemplo, ¿a quiénes afecta la suspensión de la emigración a los Estados Unidos de Norteamérica? ¿A quién le afecta la suspensión de la emigración a los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, pues es la suspensión de la emigración legal. O sea, la suspensión de la inmigración legal es la primera vez que se da, que yo sepa, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y en 1930, ¿ok? Cuando hubo la hambruna, cuando hubo los terremotos, y en esta situación estamos en una pandemia que va a causar una hambruna a nivel mundial. Va a causar una hambruna a nivel mundial, pero varios países van a ser mucho más afectados que ni los Estados Unidos y las primeras potencias mundiales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tenemos un presidente que es un magnate en los negocios, tenemos un presidente que lo que sabe es hacer dinero, tenemos un presidente negociante, no un presidente político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un presidente que en medio de una pandemia ha sabido levantar la economía de los Estados Unidos de Norteamérica y él va a hacer lo que tenga que hacer para levantar la economía de los Estados Unidos de Norteamérica, y eso viene a afectar no solamente a los estadounidenses, sino viene a afectar a todos los emigrantes en el planeta. No solamente afecta esta suspensión, no solamente afecta a los mexicanos, le afecta a todas las personas que tienen un interés de venir a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿A quiénes afecta? A las personas que son familiares de residentes permanentes. Le afecta a las personas que son familiares de residentes permanentes, afecta a los que son hermanos
mayores o menores de un ciudadano americano, afecta a los papás de un ciudadano americano. ¿Por qué les afecta? Porque en esa suspensión de la inmigración, primero se había hecho para el 30 de junio, y para el 21, de junio, y ahora se acaba de suspender hasta el 30 de diciembre del 2020. Entonces yo no me equivoqué cuando dije, se va a extender esa suspensión. ¿Por qué lo dije? Por los desempleos que hay dentro de Estados Unidos de Norteamérica, por las situaciones que está tomando el presidente de México. Entonces, obvio que si a Estados Unidos le pasa algo, rebota en México, y si algo hace México, le puede rebotar a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, por eso yo dije que se iba a extender esa suspensión, y se extendió, me salió cierto, por la experiencia que tengo, y se suspendió hasta el 30 de diciembre del 2020. Entonces, afecta al que tiene una visa de turista. Hay dos tipos de visas, quiero que lo entiendan. Todo en Estados Unidos es una visa de inmigrante, una visa de no inmigrante. Las visas de no inmigrante, ya se los he dicho una y mil veces, las visas de no inmigrante son las que te ayudan, te dan el beneficio. Hay que saber eso. En Estados Unidos son beneficios migratorios, no es un derecho migratorio, es un beneficio migratorio, ¿ok? Entonces, tienes un beneficio migratorio de una visa de turista, una visa de humanitaria. Esas son las visas de no inmigrante. Las visas de no inmigrante son todas aquellas las visas que sí te permite entrar a los Estados Unidos de Norteamérica, estar un tiempo y regresarte, pero aunque tengas vigente una visa de turista, una visa humanitaria, una visa médica, una visa de deporte, una visa de empresario, aunque tengas una visa válida por 10 años, la única persona que te puede permitir o negar la entrada a los Estados Unidos de Norteamérica por primera instancia, ¿sí? Los primeros que te pueden afectar para ti, que tienes una visa de 10 años, aunque la tengas vigente por 10 años, si el oficial de garita de entrada te dice no entras, no vas a entrar. Si tienes una visa de residente permanente y el oficial de garita te dice no vas a entrar, no vas a entrar. ¿Cuáles son las causas que te dice un oficial de garita no puedes entrar? Un oficial de garita de Tijuana, de Ciudad Juárez, en el avión, en los barcos, un oficial que te puede negar. Estoy en un programa de Facebook hablando claro con su servidora Berta Aguirre. No puedo contestar sus llamadas. Si se pueden esperar por una hora, se los voy a agradecer. Entonces, si el oficial de garita de entrada te dice no puedes entrar, ¿por qué? Si eres turista, si traes una visa de no inmigrante, que es una visa temporal, y la visa de residente es una visa de inmigrante. Entonces, si el oficial te dice no puedes entrar porque sospecho que tú con una visa de no inmigrante vas a trabajar a Estados Unidos, vas a casarte a Estados Unidos. Estoy en un programa de Hablando Claro, ¿ok? No puedo contestar las llamadas, sorry. Entonces, yo les digo esto. Si el oficial te dice, voy a apagar este teléfono porque la verdad te desconcentra. Ok, si el oficial de entrada te dice, no vas a entrar tú con una visa de no inmigrante, que es una visa temporal, aunque diga, mi visa está por 10 años. Sí, tu visa está por 10 años, pero yo, oficial de entrada, yo estoy viendo que entraste y saliste con tu visa de turista, con tu visa humanitaria, con tu visa médica, con tu visa de estudiante, con tu visa de trabajador temporal. Hiciste cosas en Estados Unidos que no deberías de haber hecho. Por ejemplo, si tienes una visa de turista y entraste más de 5 veces en un año, como turista, según los parámetros del Departamento de Inmigración, un turista solamente puede venir a los Estados Unidos de Norteamérica en 2 ocasiones. Y aparte, ellos ven que te dan la entrada por 6 meses. Y la mayoría de personas que tienen una visa de turista se quedan los 6 meses
y luego se regresan, pero cometen el error de que en esos 6 meses dentro de Estados Unidos, se ponen a trabajar, se ponen a cuidar niños, se ponen a ayudarle al hermano, se ponen a ayudarle a la vecina, se ponen a hacer una y mil cosas, ¿sí? Y entonces que les genera dinero dentro de Estados Unidos, ahí ya estás violando los principios y requisitos de tu visa de no inmigrante. Entonces, tú no puedes venir a trabajar a los Estados Unidos de Norteamérica con una visa de no inmigrante. ¿A qué voy con todo esto? Tú no puedes, como residente permanente, que es una visa de inmigrante te permite trabajar, estudiar, tener tu negocio, comprar tu casa. Entonces, tú con una visa de inmigrante, que es la de residente o la de empresario, entonces tú no puedes durar más de 6 meses fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando tú regresas y el oficial se da cuenta de que tú duraste más de 6 meses fuera de Estados Unidos y no tenías una autorización para permanecer fuera de Estados Unidos por más de 6 meses, el oficial tiene todo el derecho, toda la potestad de retirar esa visa de residente permanente. Tiene el derecho, toda la legalidad, toda la potestad de pasarte a segunda o tercera revisión y quitarte tu residencia, dejarte pasar o dejarte afuera. Entonces, todo ese tipo de situaciones que los inmigrantes no conocen es lo que los mete en problemas. Y después se están quejando. Donald Trump es un racista, es un esto. O sea, no, espérame. Aquí hay leyes que se respetan. Hay tratados que se respetan. Entonces, no puedes venir a acusar a otra persona de tu responsabilidad. Por eso les digo, a mí me da lo mismo que sean republicanos, que sean demócratas, que sea quien gobierne en Estados Unidos. Si tú sabes tus beneficios, sabes tus derechos, sabes tus obligaciones, ¿qué más da quien esté gobernando el país? Pero como no sabes tus derechos, no cumples con tus obligaciones y aparte de eso te pones a pedir cosas que no debes de pedir, no es la responsabilidad de quien gobierna, es la responsabilidad del ciudadano de no saber tus obligaciones, tus derechos, cuáles son lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso, esta suspensión de la inmigración legal a los Estados Unidos de Norteamérica responde a la pandemia y la emergencia de la pandemia. Se hizo una situación gravísima en Estados Unidos porque no se tomó control en el momento preciso, se tomó más tarde, para que vean que todos cometen errores y el presidente Donald Trump no hizo caso inmediatamente que supo, sino que no se la creyó y ¿qué pasa? Se malmanejó en el primer momento la pandemia en Estados Unidos. Dicen, ¿quién le ha reclamado a su presidente que no manejó bien lo de la pandemia? Los estadounidenses y los mexicanos. Les hemos reclamado. Ok. Entonces, el presidente Donald Trump, al ver los desempleos de la pandemia, que viene una hambruna a nivel mundial, que viene una no depresión, una decreción económica en todo el planeta, al ver que México está dejando entrar a miles y miles y miles de caravaneros con la intención de venir a los Estados Unidos de Norteamérica, entonces toda esta suspensión responde a lo que está pasando tanto en Estados Unidos como México, Centroamérica y Suramérica. Entonces, ¿qué debes de hacer? Conocer tus derechos, conocer tus obligaciones y seguir las cosas al pie de la letra. Tú no te vayas a las noticias de Univisión, de Telemundo, vete a la página de inmigración uscis.gov o llama al 1-800-375-5283 y pregunta si calificas para un beneficio. El llamar no te van a deportar. Entonces, tienen que estar bien listos con eso. Esa suspensión
afecta a todos los que son familiares de ciudadanos americanos que no son familiares directos, pero hay sus excepciones. Si yo, ciudadano americano, estoy pidiendo a mi esposa y a mis hijos menores dentro o fuera de Estados Unidos, ese proceso sigue caminando. Si yo, ciudadano americano, estoy pidiendo a mi papá, a mi hermano mayor, a mi cuñada, entonces no está caminando ese proceso. Lo puedes pedir, pero no está caminando ese proceso. Eso es fuera de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los que están fuera de Estados Unidos, que estaban esperando una residencia permanente, un ajuste migratorio en Ciudad Juárez, un perdón en Ciudad Juárez? Entonces, si tú eres esposa de ciudadano americano, eres hijo menor de ciudadano americano, tú sí vas a tener tu cita en Ciudad Juárez, ¿ok? ¿Por qué? Porque son las excepciones. Si tú eres esposa de residente permanente, esposo de residente permanente, tú vas a tener que esperar, estoy ocupada, o sea, ¿cómo les explico, no? Que estoy ocupada, estoy transmitiendo en vivo y no puedo contestar. Entonces, les decía, tú que eres esposa de ciudadano americano, hijo menor de ciudadano americano, tú no vas a tener ningún problema ni dentro ni fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque hay sus excepciones, esa suspensión tiene sus excepciones y los únicos que van a tener que esperar hasta el 30 de diciembre del 2020, los que van a tener que esperar hasta el 30 de diciembre del 2020 para que sigan sus procesos migratorios son los esposos de residentes permanentes, los hijos de residentes permanentes, los papás de ciudadanos americanos, los hermanos menores y mayores de ciudadanos americanos, los prometidos de ciudadanos americanos. Sí se está haciendo el proceso. ¿Por qué? Porque el presidente Donald Trump no es tonto. O sea, a un ciudadano americano no lo puedes privar de sus beneficios o derechos constitucionales. Entonces, es diferente la situación. Ahí está, la suspensión va a ser hasta el 30 de diciembre, pero si estás dentro de Estados Unidos, los procesos se están trabajando dentro de Estados Unidos y se están haciendo dentro de Estados Unidos las citas para los juramentos de ciudadanía estadounidense se están haciendo de una forma muy sigilosa, guardando los protocolos para una pandemia. Entonces, ya se abrió la oficina del Departamento de Inmigración, pero se tiene que llevar ciertos protocolos y tú, si estás dentro de Estados Unidos, si tienes más de 20 años dentro de Estados Unidos, si tú crees calificar para un beneficio dentro de Estados Unidos, aunque esté suspendida la inmigración, somete tu aplicación para que puedas estar en espera a que se abra ese proceso. Pero si es una petición de una residencia por un ciudadano americano a su esposa, se puede hacer el proceso. Si es la petición de un ciudadano americano a su papá, a su mamá, a sus hermanos mayores, se van a tener que esperar para seguir el procedimiento hasta el 30 de diciembre. Si es la petición de un ciudadano americano para su hijo nacido en México, nacido en Centroamérica o Suramérica, ahí sí proceden los trámites de inmigración. Entonces, hay que tener muy claro todo eso. Al final les voy a contestar todas las preguntas que me están poniendo aquí. Y recuerden, este es un programa de información y orientación. No se puede tomar como un consejo legal ni como una asesoría legal en ningún caso, porque aquí se contesta de forma general y cada caso es totalmente diferente. Entonces, ¿ya quedó claro la suspensión a quienes están afectando? Perfecto, me parece perfecto. Ahora, vamos a hablar de las preguntas que tienen sobre eso. Dice, yo tengo una aplicación de residencia para mi esposa, la sometí cuando era residente y ahora que se abrió lo de la pandemia, se abrió la oficina de inmigración por lo de la pandemia, ya hice mi juramento y ya soy ciudadano americano. ¿Puedo cambiar la aplicación de mi esposa de residente permanente a ciudadano americano? Sí. Si tú eres residente permanente y sometiste la aplicación para tu esposa cuando eres residente permanente, hay que saber
que si yo, residente permanente, aplico por la residencia para mi esposa, para mis hijos menores de edad, el proceso es de 5 años. Pero si yo, siendo residente, dentro de esos 5 años obtengo la ciudadanía estadounidense, en el momento que haces el juramento como ciudadano estadounidense, puedes someter el reajuste de la petición ahora como ciudadano estadounidense. No es meter una aplicación nueva haciendo saber, o es enviar al Departamento de Inmigración la aplicación que ya tenías con la copia del certificado de ciudadanía y hacerle saber al Departamento de Inmigración que ya eres ciudadano estadounidense. Eso acelera el proceso de inmigración para la esposa de un residente permanente que se hace ciudadano americano. Ahí está la respuesta. Y para más, que ¿dónde me pueden localizar? En el 33 10 71 33 1071 95 16. Ahí les puse el numerito por ahí. O me pueden buscar en el 1415 424 3440 o en correo electrónico asesorialegalmexicana@hotmail.com. Y ya saben, no somos abogados en Estados Unidos, pero tenemos una gran experiencia. Somos abogados en México y duramos más de 20 años como consultantes de inmigración en Estados Unidos. Aquí tengo otra pregunta. Yo soy ciudadano estadounidense y pedí a mi hija que nació en Guatemala. Me detuvieron el trámite porque estaba cerrada la embajada, pero ahora que ya abrieron, me están pidiendo otros documentos y no sé si los debo de enviar a la embajada o se lo debo de enviar a la mamá de mi hija allá en Guatemala. Miren, aquí pasa lo siguiente. Parecen cosas tontas, pero es real. Yo, por ejemplo, yo dobleteo como la India María. Yo mando lo que me están pidiendo a la embajada o al Departamento de Inmigración de Ciudad Juárez, al de Tegucigalpa, al de San Salvador. Yo mando, a ellos les mando lo que nos están requisitando, pero también se lo mando a la persona que está en el país para que lo mande por correo certificado dentro del país que es. Yo sé que eso es mucho, pero más vale estar seguros que mal informados, porque el Departamento de Inmigración y las leyes y los juzgados, las cortes en Estados Unidos no son perfectos, ¿ok? A ver, aquí tenemos gracias, Alicia, gracias. Carmen Sánchez Díaz. Tengo un ITIN de 1995, un ITIN. ¿Qué es un ITIN? Un ITIN es un número de identificación para declarar impuestos que fue emitido por el Departamento de Rentas Internas o del Seguro Social para que las personas que son indocumentadas puedan hacer el pago o reportar sus declaraciones de impuestos, taxes, que son muy necesarios ahora para poder hacer una petición o ser beneficiario de un ajuste migratorio. Carmen, lo usé para taxes hace 5 años. ¿Podré seguir usándolo para trabajar? No, ese número de identificación, el ITIN no es para trabajar. El ITIN no es para trabajar. El ITIN o número de identificación para declarar impuestos es única y exclusivamente para declarar impuestos. En ningún momento se puede usar ese número para trabajar. Aquí tenemos otra pregunta que dice, yo soy ciudadano estadounidense hace 2 años. Puedo pedir a mi esposa, nos casamos en Honduras, ella está en Honduras, está esperando un bebé y mi preocupación es de que el bebé nazca en Honduras y entonces, ¿cómo lo voy a hacer ciudadano? Ok, si tú eres ciudadano estadounidense, tú puedes pedir a tu esposa, hasta el día de hoy, a tu esposa, a tus hijos menores, a tus hijos mayores, a tus papás y a tus hermanos solteros o casados, que Hillary Clinton tenía en su proyecto migratorio terminar con esos beneficios migratorios que se refieren a un papá ciudadano, a un hermano ciudadano, a un tío ciudadano. No se puede. Tío de un ciudadano no se puede. No se puede.
Exacto, o sea, no se puede. Denme un segundito, porque la gente no entiende que uno está trabajando, ¿verdad? Y esto pasa cuando haces un programa en vivo. I'm sorry, I missed. Entonces, disculpen, esto pasa en vivo, pero bueno, aquí estamos. Les decía, a ver, tú eres ciudadano estadounidense hace 2 años y tienes una esposa en Guatemala. Esto es general para todos. Tú como ciudadano puedes pedir, ya te dije, a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos menores, a tus hijos mayores y a tus hermanos. Pero ya les dije, esos beneficios se van a ir cancelando porque Hillary Clinton tenía ese proyecto de que ya no se le iba a dar residencia legal a los hermanos de ciudadanos, ni la esposa, ni los hijos, ni el perrito que se traen. Ya no se le va a dar residencia permanente a los papás de ciudadanos americanos. También se está terminando ese beneficio, pero no es con Donald Trump. Eso ya viene de años para atrás, porque yo tengo peticiones de papás de ciudadanos que están en espera desde hace 3, 4 años, cuando el proceso es de 10 meses, 12 meses. Pero seguimos peleando porque aún no se ha hecho público que ese beneficio se va a terminar. Tu ciudadano americano puedes pedir a tu esposa o tu esposo del mismo sexo. O sea, si yo tengo una esposa, mujer, siendo residente permanente o siendo ciudadana americana, yo puedo pedir a mi esposa y a los hijos menores de mi esposa o a los hijos menores de mi esposo. Los matrimonios igualitarios o del mismo sexo también tienen el beneficio de pedir la residencia cuando eres ciudadano americano o residente permanente. Entonces aquí dice Marcela Martínez de Buen Día, ¿qué sabes de la cita que tiene Trump con la comunidad hispana y su seguimiento? Ok, bueno, ahorita voy a hablar de lo que se refiere a inmigración y al final les contesto. Entonces, ahí estamos, que el ciudadano estadounidense puede pedir beneficios migratorios. Ok, la suspensión ya quedamos. Carmen, ahí está su respuesta. Y recuerden, el ITIN, qué bueno que me dijo eso, porque el ITIN es un número para declarar impuestos en Estados Unidos. Y mucha gente no ha hecho caso de sacar su número de ITIN para declarar impuestos en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, no lo han hecho caso y ahora, y siempre, y desde hace 4 años, no con Donald Trump, desde hace 4 años se pide un affidavit support de la persona que te está pidiendo, del ciudadano, del residente, del patrón, ¿ok? Desde hace 4 años se está pidiendo un affidavit support del beneficiario de la residencia. Si vive fuera de Estados Unidos, el beneficiario de la residencia ahora se llama carta de no carga pública, así se llama. Y si estás dentro de Estados Unidos, es un I-864A formulario donde el beneficiario demuestra que no va a ser una carga pública y aparte tiene que llenar el formulario de no carga pública. Entonces, si tú no estás haciendo impuestos, si no tienes tu número de ITIN para declarar impuestos, vas a perder un beneficio migratorio por no declarar impuestos bajo tu número de identificación para declarar impuestos, ITIN, RINTINTIN o ITIN, como le quieran decir. Entonces, no es el presidente el que te dijo que no sacaras el ITIN. No es el presidente el que te dijo no pagues impuestos. Eres tú el que no sacaste el ITIN, eres tú el que no pagaste impuestos. Hay que cargar cada quien con su responsabilidad, ¿ok? Bueno, ahí está lo de la suspensión. Ahora vamos a hablar. Dice, van a quitar los videos a todos. Perfecto, me parece perfecto. Que los quiten a todos. Nos vamos a YouTube y que pues, hagan lo que quieran. Por lo pronto vamos a seguir hablando. Ahora, Luz de Almendaris, gracias por estar ahí. Ok, ahora vamos con México. Ahora vamos con México. Hablamos de Estados Unidos, ahora vamos a hablar de México. He tenido muchas llamadas de centroamericanos, suramericanos, haitianos, africanos que se encuentran en México. Me dicen que se les está dando una visa
Y ellos creen que esa visa es para venir a los Estados Unidos de Norteamérica. No, señores, esa tarjeta de visa que les dieron a los centroamericanos en México, a los caravaneros, a los que vienen en caravanas, que de verdad yo no sé ni para qué caminan tanto, si la ONU dice que migrar es un derecho, ¿por qué la ONU? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué sus gobernadores de Honduras, Guatemala y El Salvador, Haití, África, por qué no les dan un pasaporte visado para que se puedan subir un avión y puedan emigrar a donde quieran? Y también pueden emigrar a Canadá, porque Canadá es uno de los 181 países que firmó los pactos globales de inmigración y de refugiados, que tienen las fronteras de México abiertas para que venga quien quiera venir. Entonces, son anticonstitucionales y son inconstitucionales esos pactos globales de inmigración y de refugiados firmados por Andrés Manuel López Obrador, porque el Senado no ratificó esos pactos globales de inmigración y refugiados, y yo aquí tengo los documentos para comprobarlo. Pero como en México se perdió el Estado de Derecho, entonces puede entrar quien quiera, puede matar a quien quiera, puede ejercer la carrera que quiera, puede hacer lo que le dé la gana el emigrante que venga a territorio mexicano. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador y 180 países más, incluyendo Canadá, menos Estados Unidos, firmaron pactos globales de inmigración y de refugiados a la ONU, donde habla de que el país receptor, el país firmante de esos pactos globales de inmigración y de refugiados, que también es Canadá, también Canadá firmó esos pactos globales de inmigración y de refugiados, tiene que cumplir Canadá. Pero Canadá se está poniendo sus moños de no recibir caravaneros porque él no quiere centroamericanos sin educación. Él no quiere gente de Haití, él no quiere gente de África. ¿Por qué? Porque ya le pagó millones de dólares a Andrés Manuel López Obrador para que dejara a esas personas en México o las deportara. Por eso, porque los pactos globales de inmigración y de refugiados dicen: si tú firmaste los pactos globales de inmigración y de refugiados y no puedes recibir a las personas en tu país, págale a un país firmante para que reciba a los emigrantes que tú no vas a recibir. Eso fue lo que hizo España al mandar en barco a los africanos y a los haitianos que tenían en barcos. Los mandó España. Cuando vino el presidente de España, le pagó millones de dólares a Andrés Manuel López Obrador y se recibieron los barcos, se recibieron los aviones. O sea, ustedes me quieren decir que los africanos y los haitianos vinieron en una caravana desde Sudamérica. No, ellos vinieron en barco y vinieron en avión a los Estados Unidos de Norteamérica. Incluso los agentes del G2 cubano también vinieron en avión, y yo los vi en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Yo los vi bajarse del avión en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Yo los vi en la casa del inmigrante en Ciudad Juárez, y tengo el video. Entonces, Andrés Manuel López Obrador firma esos pactos globales anti e inconstitucionalmente. Y por eso, para la gente que me pregunta: Berta, ¿por qué está entrando tanto inmigrante a México? Pues porque ya tengo más de 3 años, más de 10 años diciéndoles que México está siendo invadido tipo hormiga. ¿Por qué? Porque durante años ha habido emigración a los Estados Unidos de Norteamérica, y mucha gente no cruza a los Estados Unidos de Norteamérica y silenciosamente se estaban quedando en México. Pero a la firma de esos pactos globales de inmigración y de refugiados por Andrés Manuel López Obrador, entonces están las fronteras sur Chiapas, norte Tijuana, están abiertas. Entonces, de Estados Unidos a México, yo he cruzado, yo tengo los videos, no hay ni quien te revise. Pasas en carro y si te toca la de malas, pues te van a revisar. Yo he pasado en la madrugada del Paso a Ciudad Juárez caminando y no hay ni un policía para entrar a México. Pero caminas hacia adelante, caminando, y sí está la garita para entrar a Estados Unidos, y ahí sí están los oficiales de inmigración. Pero si tú vas a México, tú puedes entrar como te dé la gana.
Yo crucé por Tijuana varias veces y nomás te enseñan la credencial de lector y pasas, credencial de lector y pasas. Ni siquiera hay una verdadera revisión. Ok, bueno, entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué hay tanto inmigrante y por qué están viniendo más caravanas? Porque están esos pactos globales de inmigración y de refugiados firmados por Andrés Manuel López Obrador, y le voy a decir hoy, mañana y siempre a la ONU, si tú dices ONU, Organización de las Naciones Unidas, que es comunista y que ya lo vimos con un caso y varios casos de cubanos y de gente oriental que defiende sus derechos humanos, y en Ginebra, Ariel Díaz le acaban de negar sus beneficios, sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque la ONU le pone un panel con cubanos, con venezolanos, con Corea del Norte y con un país ahí que ni en mi vida sabía que existía, y le niegan a Ariel, un cubano, y yo lo sé, que la ONU es comunista, es socialista, porque no hace caso de los derechos humanos. Ahí tenemos a la Michelle Bachelet, que ¿dónde está la Michelle Bachelet para México? ¿Dónde está la Michelle Bachelet para Venezuela? ¿Dónde está la Michelle Bachelet para Cuba? Ahora Andrés Manuel López Obrador desapareció la Comisión de los Derechos Humanos en México, nadie dijo nada, entonces ya no hay derechos humanos en México, ya no hay quien te defienda los derechos humanos. Y ahí sí, los emigrantes me están diciendo, oye, nos dieron una visa, una tarjetita de visa, ¿con esta visa voy a pasar a Estados Unidos? No, señores, esa tarjeta de visa es para que cobren sus 2,500 o 6,000 pesos mensuales en el banco del amigo de Andrés Manuel López Obrador, para que cobre su ayuda mensual que les da, mucho más alta que un pensionado nivel promedio en México, mucho más alto de lo que gana un médico, de lo que gana un abogado, de lo que gana un funcionario en un juzgado, porque yo estuve en los juzgados penales federales y estatales. Un emigrante recibe gratuitamente mucho más dinero que lo que recibe un empleado en México. Y ahí están las pruebas, ¿ok? Entonces, esa tarjeta no te sirve para entrar a Estados Unidos. Tú necesitas entrar a Estados Unidos, y quiero decirles esto, ahorita que me dijeron los centroamericanos, quiero decirles esto. Todos los caravaneros que vienen en esas caravanas no van a calificar para un asilo en Estados Unidos. Ok, me dicen, los centroamericanos, mis respetos, ya saben, mis catrachos, todos mis salvadoreños, mis guatemaltecos, bienvenidos si vienen a producir, si vienen a trabajar, si vienen a hacer las cosas bien, ¿ok? Bueno, un asilo es un proceso de deportación. ¿Qué es un proceso de deportación? Un proceso de deportación es cuando tú, extranjero del país que seas, vienes a los Estados Unidos de Norteamérica de indocumentado, o vienes legal, entras con una visa de no inmigrante, pero tu país cuenta con el beneficio de asilo. ¿Cuáles son los países que cuentan con el beneficio de asilo? México nunca ha tenido un beneficio migratorio gracias a la ineptitud y a la falta de conocimiento y a la falta de carácter moral para que un presidente mexicano, incluyendo Andrés Manuel López Obrador, vengan a Estados Unidos y pidan un beneficio migratorio para su gente, ¿ok? Entonces, México no cuenta con el beneficio de asilo como lo contaba Centroamérica. Les acaban de retirar, por esas caravanas, les retiraron el beneficio de asilo a todos los centroamericanos. Apúntenle. 1, ya no califican por beneficio, no lo califican. 2, los que tienen beneficio de asilo, los colombianos, los venezolanos y los cubanos, el ajuste migratorio. Pero como Barack Obama recortó los beneficios del ajuste migratorio, ya tampoco los cubanos pueden calificar para un asilo, y menos todos los centroamericanos, todos los emigrantes que agarraron una residencia temporal en México,
todos los extranjeros que agarraron la amnistía para inmigrantes que hizo Andrés Manuel López Obrador, todos los centroamericanos que tienen un beneficio migratorio en México ya no califican para el asilo. ¿Por qué? Porque el asilo es un proceso de deportación, como les decía, que tú extranjero entras legal, eres de Colombia, puedes pedir el asilo en el primer año que entraste de forma legal. Pero ha habido unos cambios drásticos con esta suspensión de la inmigración, con esta pandemia, con esta necesidad de empleos. El asilo, lo que es la figura, lo que es el beneficio, lo que es el remedio legal del asilo, acaba de sufrir muchísimas modificaciones. No se modificó la ley de asilo, se modificó la aplicación del beneficio de asilo. Entonces, ya no calificas centroamericano. ¿Por qué? Porque entraste violentamente a México, entraste de forma indocumentada, entraste con una visa o un beneficio, entonces ya no calificas para uno de los principios del asilo, que uno de los principios del asilo en Estados Unidos es que tú corres peligro en el país donde te encuentras o en tu país de origen. Yo le voy más a que pidas un asilo desde Honduras, un refugio, porque de fuera hacia adentro se llama el beneficio de refugio. Dentro de Estados Unidos o cruzar es un asilo. Entonces yo le iría más a que pidan el refugio por persecución política, por persecución de algún cártel, de alguna situación, que lo pidan desde su país de origen. Pero México no, Centroamérica no, ya no cuenta con el beneficio de asilo. ¿Ok? Entonces, ese proceso de inmigración, ese proceso de deportación, ponle que tú entras a Estados Unidos y vas a ir a una corte de inmigración, de deportación, y en esa corte vas a tener que demostrar por qué si te tienes que quedar, por qué no te puedes ir a tu país y qué es lo que vas a aportar a los Estados Unidos de Norteamérica. Como asilado, ¿qué puedes aportar? Nada. No puedes, o sea, con las nuevas leyes no puedes aportar nada. Ahora, desde el momento en que vienes en grupo, estás descalificado porque esa no es emigración. Para Estados Unidos, para México sí, porque firmó los pactos globales de inmigración y de refugiados. Pero para Estados Unidos no, porque el entrar en esas bolas, y como se pasaron en Tijuana, y como se pasaron en El Paso, como se pasaron en Nuevo México, que se estaban subiendo a los muros, eso para Estados Unidos es invasión, violando la enmienda 4ª de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Todo aquel extranjero que viole los muros, que pase por debajo de los muros o que entre violentamente es un invasor. Entonces, el desconocer los beneficios, los derechos, las obligaciones, nos causa esta inmigración indiscriminada, esta inmigración desordenada, esta inmigración desinformada, es lo que está causando este caos. Entonces, por favor, ubiquémonos, y ustedes que me están diciendo de Centroamérica, ahí está. No van a calificar porque ya gozan de un beneficio en México, y con la visita del presidente Donald Trump, del presidente de México con Donald Trump, le hizo saber que no hay ningún problema en México, que hay suficiente trabajo para todos. Le hizo saber a Andrés Manuel López Obrador que los emigrantes en México están contentos porque gozan de una cantidad mensual. Los emigrantes en México están bien porque se les dio una amnistía. Los emigrantes están bien en México porque tienen una residencia temporal con vistas a darles ciudadanía mexicana, que ya lo anunció Marcelo Ebrard. Eso vino y le comentó a Donald Trump. Entonces, si ya le había puesto trabas Donald Trump a los asilos, me quieren decir qué va a pasar ahora que de boca del presidente de México no hay problema. Es más, Andrés Manuel López Obrador en su bello discurso dijo: estoy para recibir a quien quiera estar en México. Y cuando le dice Donald Trump, Estados Unidos alberga 38 millones de mexicanos,
Ese fue un discurso de te estoy retando y te estoy diciendo y te estoy advirtiendo, y yo, doctor Chapatín, no me voy a dejar de ti, aunque parezca un asquilín, y yo, Donald Trump, yo me voy a reelegir, y yo voy por los cárteles de México, y yo voy contra el socialismo. Eso fue para mí el discurso ese. Pero, en lo que se refiere de migración, todos los paisanos que estuvieron gritando, es un honor estar con López Obrador, son la gente que no vota en Estados Unidos. Y los 2, 3 que votan están haciendo proselitismo de izquierda, del socialismo mexicano en territorio estadounidense. Y les recuerdo que el presidente Donald Trump abrió una investigación para que toda persona, toda empresa que tenga relación con socialistas, Cuba, Venezuela y ahora México, ¿sí? Nicaragua, personas y empresas que tengan relación van a ser criminalizados y se les van a hacer cargos criminales. Entonces, todos los que estuvieron ayer, que es un honor estar con López Obrador, gracias, porque hay millones de mexicanos que están esperando por un estatus migratorio dentro de Estados Unidos, respetando las leyes de migración, respetando las leyes de pago de impuestos, respetando las policías, respetando las jerarquías, no pidiendo beneficios sociales que no merecen. Esos mexicanos merecen un lugar, merecen una estabilidad en territorio mexicano, en territorio estadounidense, perdón. Ya me quedé ahí trabada ese discurso, pero les estoy diciendo la verdad. Con 33 años de experiencia en materia migratoria y en cuestiones legales, yo sí les puedo decir, como les dije, esa suspensión hasta junio no va a ser hasta junio, va a ser hasta otra fecha. Y les anuncio, esa suspensión de la inmigración legal se va a extender gracias a esa visita del presidente de México. ¿Ok? Entonces, yo he luchado día y noche, sin dormir, sin comer, sin hacer vida propia por ustedes. Yo soy ciudadana americana, yo soy abogada en México. Yo, con el conocimiento que tengo, yo me puedo mantener y sin embargo vivo al día por dar mi tiempo, dar mi paz, dar mi tranquilidad por todos ustedes. Entonces, con ese conocimiento, con ese carácter moral, les digo, los que gritaron ayer, respetable su derecho de ir a manifestarse, respetable su derecho de los que fueron y gritaron que es un corrupto, que es un socialista, respetable. Irrespetable es haber mandado 2 millones de cartas a Donald Trump y ahora estarlo ofendiendo. Eso es irrespetable. Donald Trump no tiene el problema, lo tienen ustedes y nosotros los mexicanos. Lo único que se hizo con esas cartas fue darle el chisme a Donald Trump, y cuando vino el señor, como buenos políticos, se las pasaron por el arco del triunfo. Hay que saber cómo vas a manejarte con Estados Unidos. Y si le pides algo a Estados Unidos, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, espérate la factura. Y aquí, los que salieron perdiendo son los emigrantes. Los DACA no tienen ningún derecho dentro de Estados Unidos, no tienen ningún derecho. Tienen un beneficio migratorio. Y los DACA no es para que te pongas a casarte y tener hijos y eso. Se te dio para que hicieras una carrera, para que fueras productivo en los Estados Unidos de Norteamérica, para que tuvieras la oportunidad que no habías tenido en tu país y que te trajeron de pequeño a los Estados Unidos de Norteamérica y que son mal usados por los demócratas al haberles dado el puro permiso de trabajo y el puro seguro social. Porque yo, Berta Aguirre, estuve en Chicago y ese DACA o acción diferida no venía con permiso de trabajo, venía con una residencia para los Dreamers, para los que los trajeron de la infancia, que no tienen culpa, venían con una residencia con la condición
de que no van a pedir beneficios para sus padres. Y es lo correcto, porque a ti te trajeron de niño, no fue tu culpa. Pero ahora, ¿por qué exiges lo que no es tuyo? Ve y exígele a México. Ellos fueron los que hicieron correr a tu papá. Ellos fueron los que hicieron correr a tu mamá. Ve, grítale a Centroamérica o Sudamérica. Ellos fueron los que te trajeron. Entonces, sé un emigrante, un verdadero emigrante. Es el que viene, no agachando la cabeza. Es el que viene con honor a otro país a decir: yo pido una oportunidad, soy productivo, soy capaz, tengo el objetivo de pagar impuestos en Estados Unidos, tengo el objetivo de no cometer crímenes en Estados Unidos. Vengo como inmigrante a buscar un lugar digno a los Estados Unidos de Norteamérica o al país que quieran emigrar. Pero no vengas como un dreamer a exigir lo que no es tuyo. No es tuyo. Este país no es tuyo. Es de los ciudadanos estadounidenses, es de los indios nativos. Agarra el beneficio que tienes y no estés gritando y siendo utilizado por un partido político. Yo, de verdad, mi preferencia política me la voy a guardar, pero odio a los demócratas por haber usado a esos jóvenes para sus banderas políticas. Odio a los demócratas por haber usado a los emigrantes durante todos estos años, engañándonos de que les iban a dar una reforma migratoria a esos más de 20 millones de indocumentados. Odio las promesas de los demócratas diciendo: vamos a hacer una reforma migratoria. Los odio al ver cómo salió el gobernador de Oregón, el senador de Oregón, la gobernadora de Nuevo México, el gobernador de California, defendiendo y ayudando a sus caravaneros, dejando desprotegidos a los DACA. Porque en lugar de darle a esos caravaneros, les deberían de dar la residencia a los DACA. Le deberían de dar un estatus de protección temporal a los 20 millones de indocumentados hasta que no haya una reforma migratoria. ¿Y qué están haciendo los demócratas? Están mal ubicados. Como buenos socialistas, comunistas, van a traer gente para hacer más pobre el país. Yo lo vi, a mí nadie me platicó ni nada. O sea, les digo que yo mis 24 horas del día, a mí nadie me paga, a mí nadie me patrocina más que el de arriba. No fui a Washington porque a mí no se me dio dinero para ir a Washington y no se me apoyó en nada. Estos programas no están monetizados. El canal de YouTube no lo usaba. Y aunque tenga el canal de YouTube y tenga los seguidores, no lo voy a monetizar. ¿Por qué? Porque yo soy patriota. Yo soy justa en lo que es justo. Lo de México es de México y lo de Estados Unidos es de Estados Unidos. Como ciudadana estadounidense, yo respeto las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica y repruebo totalmente ese ataque de caravanas de México a Estados Unidos, perjudicando no solamente a los estadounidenses, sino a los 20 millones de indocumentados que estaban esperando una oportunidad dentro del territorio estadounidense y que los demócratas están caravanas. No se vale. Yo prefiero un hocicón Donald Trump que me diga: tienes que pagar, si pagas impuestos, si tienes 20 años en el país, aunque no tengas un esposo ciudadano, un esposo residente, si pagas impuestos, no tienes récord criminal grave y tienes un empleo o tienes un negocio, tú sí vas a poder emigrar. Prefiero un hocicón de esos, ¿sí? Prefiero un hocicón de esos. Yo prefiero un hocicón de esos que me diga cómo me va a atacar a uno demócrata que me está sobando el lomo. O sea, no. Yo quiero una estabilidad. Yo voy por una emigración legal, digna y ordenada y con respeto. Se quejaron ayer y los centroamericanos dicen
Es que yo soy fregón en México y López Obrador es mi presidente. Ah, pues es tu presidente centroamericano. Ah, pues ya te jodiste, a Estados Unidos no entras. Y lo peor, si tú eres centroamericano, suramericano, vives en México, ¿sí? Y tienes una deportación en Estados Unidos, o ya estuviste de indocumentado en Estados Unidos y eres esposo o esposa de ciudadano americano, tú, si no estás con una residencia permanente en México o una ciudadanía mexicana, si tu esposo ciudadano o tu esposa ciudadana o tu esposo residente o tu esposa residente te pide, si tú no estás legal en el país, firme, no vas a calificar, te vas a tener que ir hasta tu país para que te puedan pedir. O sea, deben de estar informados y orientados para saber qué es lo que deben de hacer. Así es que ahí está la respuesta, ¿no? Los centroamericanos y las caravanas no van a calificar, suspendido o no suspendido, no van a calificar. Ahí está la respuesta. Discúlpenme, pero tengo días y noches sin dormir, investigando, estudiando. Yo sí he ido a Cuba, yo sí he ido a Venezuela, aquí está, libritos, la Constitución de Cuba. Tengo una carrera profesional en México, vigente. Estoy en programas Chile, Venezuela, Puerto Rico, apoyando con conocimiento, sin ningún tipo de interés, más que tengas un lugar, una vida, una tranquilidad digna y ordenada. ¿Ok? Entonces, mi raza, el último tema que tenemos, se fijan, yo me aventé todo el programa y ni siquiera dije dónde me podían localizar, pero ahí está en el cuadrito, y les voy a agradecer que se suscriban al canal de Hablando Claro con servidora Berta Aguirre en el YouTube. No lo voy a monetizar porque simple y sencillamente porque mi trabajo yo lo sé hacer muy bien, estoy en un proceso, ya lo comenté, pero aquí estamos dando la cara. La doble nacionalidad es cuando tú naces en Estados Unidos, vas a un consulado mexicano, guatemalteco, salvadoreño, el país que permite la doble nacionalidad. Entonces tú estás ahí, vas al consulado y te dan una certificación de nacionalidad. Ahí tienes la doble nacionalidad. Una acta donde dice, no es un acta de nacimiento, es un acta de doble nacionalidad donde dice: Berta Aguirre Cervantes, nacida en San José, California, tal día, tales hora, hija de padres mexicanos, por lo tanto, conforme al artículo tal de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, se le otorga el beneficio de ciudadana mexicana por tener un padre o los dos mexicanos. Esa es una doble nacionalidad. Está mal empleada por los cónsules, que yo di servicio en los consulados. Es que a mí pregúntenme, yo no sé, la vida me llevó a hacer todo lo que hice para estar ahorita hablando con realidades. Entonces, los cónsules hacen mal en decir, te vamos a dar un acta de nacimiento mexicana. No, es un acta de certificación de doble nacionalidad mexicana. Los que ya se fueron a México y no sacaron la doble nacionalidad, cometen el error de llevarse a sus hijos y registrarlos como que nacieron en México, Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia, África. Todos hacen lo mismo, ¿eh? O sea, no crean que nomás los mexicanos. Ya párenle. O sea, está bien que se hable de los mexicanos, pero pues no es para tanto, pues bájenle. Entonces, cuando vienen a Estados Unidos y cruzan la frontera, ¿de dónde eres? De México, y son centroamericanos. Eso lo arreglé con los republicanos en Texas, porque ahí sí le tenían que pagar. Entonces, si tú tienes un acta de nacimiento de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, que dice Berta Aguirre Cervantes, nacida en Estados Unidos, y tienes otra acta que dice Berta Aguirre Cervantes, nacida en Guadalajara, México, ese es doble registro, y cuando hagas un trámite migratorio te van a quitar la nacionalidad estadounidense. Y hay muchos casos que no me deja mentir. ¿Cómo se soluciona si a mí me registraron en México siendo nacido en Estados Unidos?
tienes que llamar al 3310 71 95 16, porque como no voy a monetizar mis canales, voy a ganar de mi conocimiento, de mi sabiduría y de mi trabajo. De eso es de lo que voy a ganar para seguir dando la información. Entonces llama al 3310 71 95 16, 1-415-424-3440. Mándame un correo electrónico a asesorialegalmexicana@hotmail.com. Somos honoríficamente abogados mexicanos con más de 25 años como consultante de inmigración en experiencia y abogado aplicante de la Barra de Abogados de California. Aquí no te puedes llamar abogado porque no les da la gana, pero en México sí quieren que les llames abogados. Entonces, muchísimas gracias y ya saben, hay que hablar con un abogado para que les arregle, les rectifique el acta de nacimiento que hicieron mal. Llámenos, nosotros los podemos ayudar. Que tengan buen día.